hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios nuevamente. Primeramente, acompáñenme en una pequeña oración para poner este servicio en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios del cielo y de la tierra, nuevamente, Señor, nos presentamos ante usted, acudiendo a su misericordia, esta vez, Señor, para pedirle que sea usted, Señor, el que traiga este mensaje y que solamente me utilice como su mensajero, Señor. Le pedimos por toda su iglesia alrededor del mundo, Señor, que a lo mejor igual que nosotros en este momento están exponiendo de su palabra, Señor, le pido por todos ellos. Todo esto se lo pedimos, Señor, no por méritos propios, sino por la sangre bendita de su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de que tome su asiento, me gustaría que me acompañe a buscar una lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 1 al 2. Libro de Lucas, capítulo 1, versos 1 y 2, con un amén me dice que lo tiene. Ok, dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Puede tomar su lugar. En esta tarde el título del tema que traigo se llama precisamente así, el Evangelio según San Lucas. Y si quiere dejar su Biblia ahí abierta, vamos a estar, pues simplemente va recordando, repasando, haciendo una remembranza de lo que es este Evangelio. Vamos primeramente a empezar con el autor. Como todos sabemos, el autor de este libro es Lucas. Lucas no era un judío, hermanos. Era un gentil y tampoco fue un apóstol de nuestro Señor Jesucristo de entre los 12, que fue llamado para seguir a nuestro Cristo. Yo antes de empaparme de la palabra de Dios y de saber, estaba confundido, creía que Lucas era un seguidor dentro de los 12, pero luego que fui estudiando la palabra me di cuenta que no, ¿verdad? Él nunca fue de los 12 llamados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él era hijo de padres griegos, por lo tanto, como les digo, era un gentil, no era judío. Se cree que nació en la ciudad de Antioquía. Y su nombre Lucas significa el que trae luz. Y aparte podemos decir también que este hombre era bastante estudiado, era bastante culto en las letras y de profesión. Su profesión era ser médico. Así que Lucas, siendo gentil, se convirtió al cristianismo y llegó a ser un colaborador muy cercano del apóstol Pablo. Incluso se dice que le acompañó en varios de sus viajes misioneros. Y el mismo Lucas así nos lo hace saber en los versos que acabamos de leer, 1 y 2, ¿verdad? Donde dice: así como nos lo enseñaron los que con sus propios ojos lo vieron desde el principio y fueron ministros de su palabra. Es decir, a él lo enseñaron. Sin duda alguna se está refiriendo al apóstol Pablo y a los otros 12 discípulos. También el apóstol Pablo nos lo confirma y nos lo deja saber claramente. Si me acompaña a ver la carta a los Colosenses, libro de Colosenses o carta de Colosenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 10 y verso 11. Dice el apóstol Pablo así:
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Verso 11. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, es decir, está hablando de Aristarco y de Marcos, que son los únicos de la circuncisión o los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y allí mismo dentro de ese capítulo 4, en el verso 14, nos aclara y dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Damas. Así que con esto, hermanos, nos queda claro, ¿verdad?, que Lucas andaba con el apóstol Pablo y fue enseñado por él para escribir este evangelio. Como les comentaba, Lucas era un hombre muy preparado y culto, y como buen hombre de letras y de ciencia, se dedicó a investigar la vida de Jesús, lo que dio como resultado la versión del Evangelio según San Lucas, que según los teólogos fue escrito en el año 63 al 68 después de Cristo. Otra cosa que podemos mencionar de este Evangelio es que forma parte, junto con los Evangelios de Marcos y Mateo, de los llamados libros sinópticos. Entendemos por libros sinópticos que quiere decir que aunque son diferentes libros, están hablando de un mismo tema central, ya sea de un mismo personaje o de un mismo evento, pero de diferentes ángulos de vista, de diferentes tiempos quizá. Un ejemplo, por así decirlo, vamos a decir que aquí estamos 3 personas que vamos a escribir. Voy a usar de ejemplo a nuestro hermano pastor, que vamos a escribir la biografía, vida, trabajo, todo de nuestro hermano pastor. Yo me encuentro aquí en el centro y tengo una visión aquí y voy a escribir de mi hermano, pero en esta visión veo también a mi hermano Reyes, a mi hermana Medina, a mi hermano Sergio, y a lo mejor los menciono en mis escritos. Otra persona, vamos a decir que está hasta este otro extremo y va a hablar de lo mismo, de nuestro hermano pastor, pero tiene una visión de este ángulo y a lo mejor menciona en su escrito al hermano Garnica y al hermano Fernando. Igual de este lado, otra persona que esté de este lado va a hablar de lo mismo, de nuestro hermano, pero va a tener una visión que a lo mejor va a ver a mi hermano Martín, a mi hermano Chuy, a mi hermano Alderete, y lo va a mencionar. Eso quiere decir libros sinópticos, que son diferentes visiones, pero el tema central o de lo que están hablando es exactamente de lo mismo. Mateo, Marcos y Lucas se consideran estos 3 libros como libros sinópticos, porque los 3 escriben de la vida de nuestro Salvador Jesús cuando estaba en Galilea. Tal vez usted se pregunte por qué el Evangelio de Juan no se considera sinóptico si también está hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero ese no se considera de esa manera porque los escritos del Evangelio, según San Juan, fue escrito durante la vida de nuestro Señor Jesucristo en Judea, a diferencia de los otros 3 que fue en Galilea. Ahora, con respecto al contenido de este evangelio, podemos decir que se divide en varias partes, ¿verdad? Yo acudí a la fuente que decía que se dividía en 7 diferentes partes. Vamos a ver la primera, que es del capítulo 1, del verso 5 al capítulo 2, verso 52. Nomás lo voy a mencionar, no va a pensar que vamos a leerlos todos
Y aquí nos quedamos, ¿verdad? No, nada más como mención, que estos capítulos y versículos van a estar hablando del nacimiento, de la niñez de Juan y de Jesús. ¿De cuál Juan? De Juan el Bautista. Y allí encontramos una extensa explicación desde la vida de los padres de Juan el Bautista, la aparición de los ángeles a Isabel y luego a María, el anuncio de su embarazo a ambas y tantas cosas que podemos encontrar, ¿verdad? No sé quién me pueda hacer el favorcito de traerme una agüita porque... Gracias, hermanos, lo agradezco, se me olvidó. Dentro de estos capítulos, estas narraciones que les mencionaba, en particular a mí me llamó mucho la atención, a lo mejor usted tendrá cada historia, cada episodio del Evangelio que le gusta más o que les resaltó más o que le llegó simplemente más o se le grabó. A mí en lo particular me llama la atención, dice que había un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo dice que estaba sobre él. Este hombre era Simeón. Y lo bonito que se me hizo es que Simeón, a pesar de ser un hombre mayor, dice la palabra, que Dios le había hecho una promesa. La promesa de que no moriría sin antes ver al Salvador de este mundo. Gracias. Que no moriría y no moriría y no veía muerte hasta ver al Salvador de este mundo. Imagínense qué bonita promesa y qué grande la fe de este hombre, aunque la palabra de nuestro Dios no nos relata más con detalle, pero me imagino porque dice que fue movido por el Espíritu el día en que los padres de Jesús llevaron al niño a presentarlo al templo. Y este hombre Simeón fue movido por el Espíritu para ir a conocer al Salvador del mundo y para ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. Imagínese ese momento cuando llegó al templo, aunque la Biblia no nos relata las palabras o el diálogo que tuvieron entre Simeón, María y José, pero debe haber sido algo maravilloso. Dice que cargó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Después de esto, es aquí donde más me gusta esta historia, en el verso 29 y el verso 30, porque dice así, en palabras de Simeón: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos, para nosotros, el saber que si Dios hace una promesa, tarde y temprano la cumple. Siempre Dios va a cumplir sus promesas, hermanos, no dudemos de eso. Número 2, del capítulo 3, verso 1 al verso 20, nos narra el ministerio de Juan el Bautista. Podemos encontrar allí, desde el nacimiento de Juan el Bautista, su ministerio, cómo bautizaba en agua y cómo anunciaba que atrás de él vendría el Salvador del mundo y que él simplemente bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero el que venía detrás de él era más poderoso y los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Número 3, del capítulo 3, verso 21 al capítulo 4, verso 13, aquí nos narra el bautismo y la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el desierto por parte de Satanás.
Aquí también hay algo maravilloso, cuando Dios Padre confirma que ese es su Hijo amado. También nos relata toda la genealogía de Jesucristo, los 40 días que duró en el desierto y cómo fue tentado por Satanás. El número 4, que es del capítulo 4, verso 14, al capítulo 9, verso 50, nos relata el ministerio público en Galilea. Aquí nos relata milagros, sanaciones, el llamado de los 12 apóstoles, conflictos que tuvo con los líderes religiosos y algo también sumamente importante, la transfiguración. Cabe mencionar también que este evangelio de Lucas es el que más parábolas nos narra, un total de 24 parábolas. Luego el número 5 del capítulo 9, verso 51 al capítulo 19, verso 27, nos narra el camino a Jerusalén por parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos narra también milagros, curaciones, la misión de los 70 que nuestro Señor llamó, entre otras cosas. El número 6, que es del capítulo 19, verso 28 al capítulo 23, verso 56, nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo una vez llegado a Jerusalén. Nos narra algo importantísimo, un evento del cual hemos sido parte hace poquito tiempo, que es la Santa Cena. Nos narra el arresto, el juicio, la crucifixión de Jesús, su pasión y su muerte. Por último, el número 7, que abarca del capítulo 24, verso 1 al verso 53, que es el último verso del libro. Aquí nos relata el Cristo resucitado. Por ejemplo, el camino a Emaús, lo que es la gran comisión y la ascensión de Cristo. Así que como podemos ver, hermanos, este evangelio nos narra con lujo de detalles la vida, el ministerio, la pasión y la muerte de nuestro Cristo. Dentro de este libro también encontré algo que me llamó la atención, que se encuentra en el verso 17 del capítulo 11 al capítulo 14. Que es donde nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Dice que iba Jesucristo camino a Jerusalén y entre Samaria y Galilea, en una aldea, le salieron al encuentro de lejos 10 leprosos. 10 leprosos que le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cristo simplemente les dijo: vayan donde los sacerdotes. Una vez que ellos se encaminaron hacia los sacerdotes, dice que empezaron a ver que iban siendo sanados. Y fueron sanados los 10, hermanos. Pero de esos 10, solamente uno fue a donde Cristo a darle las gracias, se postró a sus pies y le adoró. Y Dios les pregunta: ¿que no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Pues tristemente, hermanos, no agradecieron la salvación, no aprovecharon la salvación, no escucharon a nuestro Salvador. Solamente uno reconoció,
fue y le adoró y le dio gracias. Y dice todavía que era samaritano. Quiero abrir un paréntesis aquí para relatarle una historia de cómo está nuestra fe viendo esta historia. Que meditemos en qué confiamos. Quiero contarles una anécdota con respecto a mi trabajo. La mayoría de ustedes saben que pues, me dedico a rescatar personas en la grúa que se quedan averiadas, pues ya sea por descompostura, ponchaduras, accidentes, etcétera. Pero de perdida, por lo menos una vez a la semana recibo una llamada de personas perdidas. Se preguntará usted, ¿perdidas? ¿Cómo? Sí, hermanos, perdidas. Me hablan y no saben exactamente dónde están. Están perdidas en el desierto. Parece que es muy cerca de, vamos a decir, no sé si conozcan de lo que es la Pelícano de la Derrington, el desierto que se ve hacia acá, hacia Ascensión, Horizon, entre la Mongud, allá donde se acaba todo eso. Parece que es muy cerquita, hermano, pero está bastante extenso. Y cuando usted transita por allí, hay arroyos, hay baches, hay arbustos, de tal manera que llega un momento que pierde, se extravía por completo. Y le digo que cada semana por lo menos una llamada recibo de personas que las rescate. Y prácticamente no saben dónde están. Me tienen que mandar, batallo mucho porque me tienen que mandar las coordenadas exactamente dónde están y yo buscarlo en el GPS. De esas personas, vamos a decir, si me hablan, de 10 personas que me hablan, nomás puedo rescatar a 4 o 5. Las demás están bien metidas que ni con el equipo de 4x4 puedo llegar a ellas. Y lo primero que le pregunto cuando llego allá a ella, le digo, ¿por qué anda haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo vino a dar acá? ¿Y sabe qué me contesta? El GPS me dijo que aquí me metiera. Digo, pero es increíble, o sea, cuando usted empezó a entrar en el desierto, debe haber algo dentro de nosotros, en todos los humanos, que digamos, es un instinto de conservación. ¿Cómo me voy a meter allí en un carrito al vil desierto, hermanos? Y aún así, dicen, el GPS me dice que aquí y aquí voy. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, es en qué estamos confiando más. Nosotros como cristianos, aparte de ese instinto de conservación, gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos avisa, nos reorgullece. Yo no digo que estas personas deberían de tener, claro, que bueno que todos tuviéramos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por lo menos ese instinto de conservación de decir, no puedo confiar tan ciegamente en un GPS que me va a llevar a medio del desierto. Y nosotros como cristianos, hermanos, a lo mejor, muchas veces confiamos ciegamente también en algo que no debemos, que parece que es lo mejor, el camino más corto, que parece lo más fácil. Y a lo mejor dejamos las enseñanzas de nuestro Salvador a un lado, de nuestro Cristo, y decimos, no, por aquí, mira, todos le hacen caso, Él tiene que tener la razón. ¿Cómo se va a equivocar el GPS? Así que este libro de Lucas nos deja una gran enseñanza, hermanos. Es bastante extenso, hay bastante enseñanza. Uno de los hechos más importantes que encontramos dentro de este evangelio es que Jesús aceptó su muerte en la cruz para nuestra salvación y que el Padre confirmó ese acto de amor al resucitarlo de entre los muertos. Nos muestra cómo Jesús cumplió al pie de la letra con la salvación prometida no solamente para Israel, sino que la abrió para todo el mundo, también para los gentiles. Gloria a Dios que su gracia nos ha alcanzado y hoy estamos aquí. Que Dios les bendiga.